precisamente esa información por medios electrónicos y por medios digitales. Esa información como tal es un claro hecho objetivo que no busca otra cosa sino precisamente revelar a través de un dato algo que es conocible por el ser humano, mientras que el conocimiento implica un ámbito subjetivo, y ese es allí de pronto el inicio de una particular diferencia que buscamos llamar la atención, y es precisamente esa posición de quien asume ese conocimiento, y es a través de el ser humano. Allí precisamente radica el nacimiento de algo que hoy, y la doctora Pilar ahorita lo manifestaba, que es el nacimiento del prosumer, de la persona que antes veíamos como un usuario parco, completamente quieto y receptor principal de información. Hoy se volvió una persona que primero crea la información a partir del conocimiento, y a través de una exposición abierta que permite el Internet, ese conocimiento se va creando y co-creando. Entonces esa es una principal característica que debemos reconocer, y que busca principalmente tener un grado de dificultad frente al derecho de autor. El derecho de autor siempre se manifestó bajo la premisa de poder controlar el uso y el intercambio de información protegida, de obras protegidas, pero el Internet precisamente permite que ese intercambio, como siempre lo hemos manifestado, se dé con un clic. Hay unas declaraciones sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2003 que básicamente nos daban unos derroteros y unos principios sobre lo que debemos estudiar a través de la búsqueda de soluciones frente a este nuevo escenario que ha planteado el Internet. El Internet, por ejemplo, no solo ha planteado inconvenientes y problemáticas para los derechos de autor. Creo que todos los regímenes jurídicos de diferentes materias han sufrido, por lo menos se han enfrentado a la pregunta: ¿qué es esto nuevo que está sucediendo? Para el derecho tributario, por ejemplo, ha sido muy complejo el desvanecimiento, por ejemplo, de las fronteras que nos permitían claramente definir cuándo algo ingresaba o no a una aduana, por ejemplo. Y eso hace precisamente que el Internet sea ese escenario, esa idea que siempre vemos como por allá tan alejada, que deba ser regulado y de qué forma debemos hacerlo. Entonces, la sociedad de la información ha traído de pronto unos componentes fundamentales, como revisar cuál es el punto o cuál es la posición de los actores, y en esos actores precisamente se encuentran los prosumer, que sería algo como productor-consumidor. Es una persona que es capaz de generar su propio contenido. Entonces no vemos muy clara la diferencia, y muy bien lo explicaba la doctora Pilar en el sentido de esa cadena lógica de tener a una persona que crea contenidos, a un intermediario que, valga la pena aclarar, siempre gana una comisión, y ese consumidor final como receptor impávido o simplemente quieto de una información o de una obra. Hoy esa cadena está bastante, y esa cadena lógica está bastante distanciada, y de hoy tenemos una amalgama que, como bien lo decíamos, nos lleva a confundir esa percepción frente a lo que hoy tenemos como autores y consumidores. También está la infraestructura, el acceso a la información y el conocimiento, la creación de capacidades, la confianza y la seguridad en el uso de las TICs y en un entorno habilitador. Todo esto fue dado como declaraciones a los gobiernos para que, al estudiar los fenómenos como el del Internet en la regulación, pudieran crear precisamente ese entorno habilitador legal, jurídico, político, para que el Internet no sufriera grandes atropellos. ¿Qué ha pasado? El Internet se ha mantenido pese al querer, pese a muchísimas propuestas que han intentado regular el Internet se ha mantenido libre, y así debe seguir manteniéndose. El Internet siempre ha luchado porque no se le pongan más barreras que aquellas que deben ser puestas precisamente para lograr que el Internet crezca. Entonces,
y que además un fenómeno como este, como hemos dicho, mundial y sin fronteras, difícilmente vamos a poder encontrar un ente regulador que pueda hacerlo, precisamente que destruya precisamente la posición de tener que sacar una ley, porque siempre hablamos de alguien que crea una ley y precisamente eso nos lleva a la realidad de un territorio. Principios como la neutralidad de la red creemos que es bastante importante y de hecho el senador nos estaba comentando sobre la presentación de un proyecto que busca revisar eso, porque creíamos que efectivamente la discusión se estaba planteando muy hacia otro tipo de escenarios, pero hay principios como el del diseño de la red que nos lleva a pensar cómo funciona el Internet en realidad. Casi toda y recuerdo pues de mis clases hace algún tiempo ya en telecomunicaciones, casi todo en tecnología está basado en una regulación en la que yo puedo tener un arquetipo de red y de regulación en la que claramente hay un centro que regula toda la actividad de una red. Internet precisamente desaparece esa posición y lo que busca es que sean los extremos los que regulen esa relación. Entonces no debo tener yo un intermediario que busque cambiar las reglas de juego o que en algún momento entorpezca lo que está sucediendo por allí. Para Internet, y como la infraestructura y el arquetipo hoy está construido, en realidad vale lo mismo una carta de amor enviada por un enamorado a una transacción en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es así de sencillo, son meros bits y bytes. Entonces eso hace que el fenómeno no cobre relevancia precisamente por quiénes son la persona que está en el centro determinando qué es importante o qué no, sino que la importancia está dada por el extremo en las partes. Es decir, el del enamorado, para él su carta es importante. Entonces, para poder llegar a un tipo de definición de neutralidad tecnológica, porque no existe ni de neutralidad de red, uno podría pensar en una cosa como esta: la estructura de Internet debería impedir a quienes proporcionan la infraestructura central de Internet y a los proveedores de servicio de Internet dar un tratamiento diferente, usualmente a través de filtros, a los paquetes de información que viajan a través de sus redes. Y eso es importante por lo que hablábamos en el sentido de empezar a revisar cuál es la posición y cuál es la naturaleza y el papel fundamental de un actor que en esta cadena vamos a ver que es demasiado importante, que es el ISP, frente a su posición como por ejemplo el filtrado de contenido, y salvo posiciones que sé que van a ser encontradas frente a eso, el proyecto de ley Lleras busca y pretende determinar que a la ISP no se le va a exigir como una obligación legal el tener que filtrar contenido para revisar que lo que está sucediendo por sus redes sea o no un objeto de vulneración o lleve implícito una vulneración a los derechos de autor. No se le va a exigir de forma legal, pero no le va a quedar otro medio distinto al tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que pretende todo y lo que siempre se ha pretendido a través de todos estos regímenes es considerar y consagrar un modelo de excepción de la responsabilidad de los ISP. Y ese modelo de excepción es: usted será responsable siempre y cuando usted haga o deje de hacer algo. Y uno de esos puntos fundamentales de hacer o dejar de hacer algo es: usted se hace copartícipe necesario en una vulneración y un acto delictual, por ejemplo, si usted no tiene el deber de cuidado necesario. Y ahí es donde vienen temas ya un poco más jurídicos que en verdad yo quisiera no tener que expresarlos y aburrirlos, porque a veces son un poquito complejos, pero lo que hoy tenemos planteado en el proyecto conocido como Ley Lleras, básicamente lo que busca es endilgarle precisamente esa responsabilidad, poner sobre los hombros de las ISP la facultad de decir ante cualquier amenaza o ante cualquier presunción de vulneración de un derecho de autor:
yo salvo mi responsabilidad